hora de cerrar las puertas. Okay. ¿Listos? Casi, casi. En algunos lugares donde es más difícil de raspar porque la espuma termina sobresaliendo por encima de las cosas y luego hay que rasparla y bajarla al nivel que es, y lo hacen ellos. Entonces yo creo que él se está evitando un poco de trabajo poniendo cintas y cubriendo lugares que luego serían incómodos de raspar. Y bueno, le estoy echando una mano aquí. Buenos días. Hola. Bienvenido de vuelta. Hoy sí, hoy sí. Nos quedamos la última vez que había acabado de llegar el muchacho del Insolation. Y aquí estamos, es verdad. En este capítulo está pasando el aislamiento. Sí, después de Por más fin. de 20 días de espera. Ya habíamos Lo dicho que logramos. no queríamos hablar de eso hasta que no estuviera sucediendo. Y hoy está sucediendo, Sí. por fin. Hoy se puede. Estamos muy contentos, ya estuvimos preparando un poco el interior ahí de la autocaravana. Ellos están calentando el producto y ¿cómo se dice? Preparando las máquinas y todo. En un momento vamos a empezar a ponerle el insulation. A llenar nuestra casita de espuma. Bienvenidos a nuestro canal, Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo para salir juntos a conocer los Estados Unidos. Hay diferencia entre cuando empieza por primera vez, porque todo el producto tiene que pasar a través de la manguera y llegar a la pistola. Y el que ya está en la manguera pues llega más frío y además él está regulando la manguera también y asegurándose de que ya cuando sale y crece con el nivel de densidad que tiene que crecer. Lo primero que nos enseñó estaba bien como roto así y el segundo ya se está compactando más, las burbujitas son bastante pequeñas. Entonces bueno, ahí va. ¿Sí, no? ¿Alisa tú? Oh, sí.
súper contenta. Caliente. Está calentico. No quema, pero sí está calentico. ¿Se me acabaron entonces? Ya acabaron la parte de ponerlo. Ahora hay que venir, ahora viene la parte de quitarlo. Quitar el que sobra. Thank you, sir. See how tight those are now? That's Compared to solid. how they were earlier? That's Does it solid feel- now. Compared to that? Will it get harder than? Oh, 'cause yeah. right now it's like. Still out here? It'll even get harder than that after it's up to the 90. Oh, yeah. You go from real soft. Yes. Durísimo, ¿eh? Yeah. Yeah. Wow. But it's so light. Exacto, es súper ligero, ¿no? Yes. Súper ligero, pero está duro. How much weight you think it added to this? Like 10 pounds? So it's 2 pounds per cubic foot. So 1 foot by 1 foot by 1 foot deep is 2 pounds. Okay. That's why they call it, it's a closed cell 2-pound foam. Okay. Or a 1.8 pound foam.
Bueno, ¿qué les parece el nuevo trabajo por fin terminado? El súper trabajo. Hay luz también sin luz aquí adentro, está todo blanco. Hay claridad, sí. Hay una diferencia notable. Está lindo. Estamos contentos, fue algo súper inesperado. O sea, llamamos al muchacho y nos dijo, ah, sí, me viene perfecto, mañana voy para allá tempranito. Y bueno, ya ven, tempranito estaba aquí y duró un poco más de lo que pensaban, pero lo terminaron todo y ya está. Sí, no es mucho trabajo, pero dijeron que fue complicado porque son partes chiquitas y parte atrás de tubos, ¿sabes? Un poco Muchos lugares pero... intrincados, muchas esquinas, muchas, ¿sabes? Cosas diferentes a lo que ellos hacen, que es normalmente llegar a una pared plana en una casa y llenarla y raspar un poquito lo que sobresalga e irse. Aquí nos va a tocar a nosotros rectificar, porque ellos, ya les digo, ellos para una casa no necesitan tanta precisión. Nosotros sí. Yo no quiero que el panel choque con ninguno de estos pedazos del aislamiento y quede inflado o algo así. Entonces voy a rectificar con una regla, ir poniéndola de un tubo al otro y verificar que no quede en ningún lugar sobresaliente, y lo que quede irlo cortando, rectificándolo, perfeccionándolo. No se ve tan mal, ¿sabes? No. Pero no está muy mal, no está lejos de la perfección. Pero vamos a rectificar. Bueno, esta es la herramienta que usaremos. Ahora lo que hay que buscar es una regla de verdad, porque la escuadra esta es demasiado grande y entonces vamos a buscar algo más chiquito. ¿Ya encontraste tu herramienta entonces? Ya. El calibrador. Encontré un calibrador. Okay. Y ya tengo la herramienta para rebajar los lugares que estén muy altos. No hay mucho. No hay mucho. Menos mal. Bueno, y así para los próximos 330 pies cuadrados.
pegado de verdad, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? Yo creo que sí. Ah. Nos falta el piso. ¿Cómo? Falta el piso. Oh. Ok. Y otra vez tengo espuma de luz. Bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta? A nosotros nos gusta mucho, mucho, mucho. El día entero. Sobre todo el hecho de que pasó en 2 días. Un día para ponerlo y... Bueno, un día para ponerlo y quitar un poco y otro día para quitar ya al detalle, a la perfección. Ya está todo perfectamente por debajo del nivel de los tubos, por lo tanto ya sabemos que donde quiera que pongamos paneles no va a quedar un chichón ni nada, porque ya todo está por debajo. Así es que lo que viene es ir a Lowe's y comprar piso. el único efecto secundario de este trabajo del aislamiento, que no me gusta, pero que voy a tener que aprender a vivir con él, es que la autocaravana, o sea, la piel exterior quedó oleada. Entre cada 2 tubos hay una ola. Y bueno, parece que el efecto de la espuma, que en su reacción se calienta y calentó el aluminio, lo dilató, se expandió hacia afuera y luego se secó rápido, porque se seca muy rápido la espuma, pues hizo que se quedara con esa forma expandida, y entonces el resultado es una autocaravana oleada. Pero bueno, ya no se puede remediar esto. Tal vez la técnica de aplicar la espuma no fue la mejor, no sé, no voy a ponerme a buscar culpables ni razones. El caso es que ya el aislamiento está hecho y no me voy a quejar. Estoy agradecido de que está hecho. Se acabó. Yo me estoy calentando. Pues chicos, si les gustó tanto como nos gustó a nosotros, déjenos un like. Si quieren, suscríbanse al canal. Por favor, compártanlo con todo el mundo, a ver si seguimos creciendo. Y nos vemos el domingo que viene, que hay mucho trabajo ya en línea, esperando. Hasta la próxima. Chao.